Buenos días, estudiantes. En la clase de hoy vamos a hablar del sistema vascular, la sangre y la médula ósea. Todos ellos forman parte de un tejido que ya estudiamos antes, que es el tejido conjuntivo. Vamos a repasar entonces, primero que nada, cómo está formado el sistema vascular. Bien, cuando hablamos del sistema vascular o del sistema circulatorio, tenemos que recordar que es una red compleja que está compuesta o formada por diferentes tipos de vasos sanguíneos, que vamos a llamar, si nos localizamos desde el corazón, como vasos de salida del corazón, vamos a tener arterias, arteriolas. Esas arteriolas se van a bifurcar en capilares, que es la región donde se va a realizar el intercambio entre el contenido de la sangre y las células circulantes o el tejido circundante, y luego se van a recoger esos capilares en vénulas para recogerse posteriormente en venas. Y la sangre retorna al corazón. Recuerden que el corazón es una estructura de bombeo. Bien, y nosotros vamos a calificar al sistema circulatorio y vamos a poder diferenciar entre si una estructura es una arteria o es una vena, dependiendo si el vaso sanguíneo sale, que es un vaso que surge a partir de uno que inicialmente salió del corazón, o si es un vaso que llega al corazón. Entonces, arteria, vamos a definir arteria como a todo aquel vaso que sale del corazón, y vena como todo aquel vaso que llega, que lleva su contenido hacia el corazón. Bien, más allá de la calidad de la sangre que circule por adentro de los vasos. Si bien tradicionalmente se usa el color rojo en los esquemas para hacer referencia al sistema arterial y el color azul para hacer referencia al sistema venoso, intentando de asociar esto a la calidad de la sangre, o sea, a la sangre arterial como sangre que es rica en oxígeno y en nutrientes, y a la sangre venosa como sangre pobre en oxígeno y en nutrientes, realmente la definición no está tan asociada a la calidad de la sangre que transportan, sino a si es un vaso de salida, o sea, si transporta sangre que viene desde el corazón o si está transportando la sangre de vuelta al corazón. ¿Tá? Entonces, arteria es todo aquel vaso que sale desde el corazón, que transporta sangre que sale del corazón, y vena, todo aquel vaso que entra al corazón. Tanto las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas forman parte de una estructura que vamos a llamar macrocirculación, la circulación grande que está formada por las arterias y las venas, bien, las arterias y las venas, estructuras que son similares, son grandes de calibre, pero la estructura es diferente. ¿Tá? Ambas tienen desde fuera hacia adentro túnica adventicia, bien, la túnica adventicia, una capa de músculo liso, una membrana basal y una capa de células endoteliales. Bien, sin embargo, si bien todas mantienen esta estructura de forma general, vamos a ver que las diferentes capas varían según cuál sea la función o la región en la que se encuentra el vaso sanguíneo. Entonces, por ejemplo, ¿tá? Lo primero que podemos ver a grandes rasgos en esta imagen es que las arterias, que eran los vasos que salían del corazón, presentan un músculo liso, en la capa del músculo liso es una capa que es bien gruesa, mientras que si miran el dibujito, ¿tá? El músculo liso en las venas es bien finito, o es más fino, vamos a decir. ¿Tá? Esto se debe a que las arterias son los vasos de salida del corazón y el corazón es una bomba, bien, que genera mucha presión. Entonces las arterias tienen que tener una pared de músculo lo suficientemente robusto como para poder soportar esa gran presión sin deformarse. Bien, mientras que por el contrario, las venas que están volviendo al corazón ya están en un sistema de bajas presiones, lo que hace que no necesite una pared tan robusta que tenga que resistir a deformaciones, sino que voy a generar una estructura diferente que al revés me va a ayudar a llevar la sangre nuevamente al corazón, que son esas estructuras que vemos acá en la capa endotelial, hacia la luz de los vasos, que son válvulas. Entonces,
vamos a encontrar, resumiendo, que las arterias presentan una capa muscular de músculo liso más gruesa, mientras que las venas presentan una capa de músculo liso más fino y la presencia de válvulas en la luz de la vena. Bien. Después, llamamos microcirculación a las arteriolas, los capilares y las venas. Bien, el sistema arterial y el sistema venoso se conectan entre sí a nivel de los capilares. Entonces, en los vasos sanguíneos a nivel del capilar es donde se produce el intercambio de sustancias. Bien, entre, por ejemplo, los glóbulos rojos le ceden al tejido circundante oxígeno y el tejido circundante le da a los glóbulos rojos dióxido de carbono. Bien, y en ese momento la sangre pasa de ser alta en oxígeno en esta región a pasar a ser sangre alta en dióxido de carbono y baja en oxígeno en la región más hacia la parte venosa. Bien, todo esto es lo que pasa a nivel del capilar. Entonces, el intercambio a nivel del sistema circulatorio se da en los capilares. Bien, los capilares, como es el lugar donde se da el intercambio, tienen una estructura que les permite y les facilita el intercambio. Esta estructura está formada por una capa de células endoteliales bien finitas, son células epiteliales que son bien finas, eso permite la difusión de las sustancias desde la luz del capilar hacia el tejido, bien rodeados por una lámina basal. También podemos clasificar a el sistema vascular según la función del vaso. Entonces vamos a tener que las arterias las podemos clasificar en arterias elásticas o arterias musculares. Ya habíamos visto que tenemos arteriolas, capilares, vénulas y venas. Así que la primer gran diferencia es que las arterias pueden ser elásticas, que son aquellas arterias que se encargan de la conducción de la sangre, mientras que las podemos clasificar también en arterias musculares, que son aquellas que tienen la función de distribución de la sangre. Bien, o sea que en los vasos de salida del corazón, primero tenemos arterias elásticas, esas se bifurcan en musculares, en arterias musculares que van a distribuir la sangre. Posteriormente, estas se van a bifurcar en arteriolas, cuya función es regular y cambiar la resistencia, bien que va a tener el sistema circulatorio. En los capilares ahí se da el intercambio que ya vimos, a nivel de las vénulas también se sigue dando el intercambio. Bien, y por último, a nivel de las venas, el retorno y la capacitancia. Tanto la que es la definición de lo que es la resistencia y la capacitancia son temas de fisiología que van a ver cómo está conformada la pared y cómo tanto la resistencia y la capacitancia cambian, le dan las propiedades al sistema circulatorio. Bien, pero no vamos a ahondarnos ahora en eso para no demorarnos. Vamos ahora entonces a mirar a nivel de la estructura, ¿bien? Y del microscopio. Entonces, nosotros vamos a llamar a la luz, a la región más interna, que habíamos dicho que estaba formada por endotelio y una membrana basal, la llamamos de túnica media, perdón, de túnica íntima. Luego tenemos la túnica media y por fuera tenemos la túnica externa. Claramente, la túnica íntima es el endotelio, o sea, lo que está en contacto con la sangre. La túnica media es la región muscular, bien, y la túnica externa es una región de tejido conjuntivo. ¿Tá? Si miramos en la imagen de microscopía que tenemos acá a la derecha, tenemos un corte donde podemos ver ambos vasos en un corte transversal. ¿Sí? Y les voy a dar unos momentitos para que recuerden que la principal característica para identificar lo que es en un preparado microscópico, lo que es una arteria de una vena, es que las arterias tenían la función de resistir las grandes presiones que le ejerce la sangre cuando es bombeada desde el corazón. Para eso tenían una capa de músculo liso muy gruesa, mientras que las venas, que ya no tienen esa función, su función es conducir la sangre nuevamente al corazón, tenían una túnica media formada por una capa de músculo liso, por supuesto, más delgada. ¿Sí? Entonces, en esta foto
Vemos una arteria y una vena, ¿sí? La arteria es esta, que si prestan atención, tiene esta capa, la capa esta bien eosinófila, es la capa de músculo liso, y por acá tenemos una vena. En general, en los preparados, el sistema circulatorio, tanto en la región arteria como la venosa, circulan juntos, ¿tá? Van empaquetados juntos. Entonces, siempre es muy frecuente, no siempre, pero es más frecuente encontrarse con una arteria y un vaso, una vena, perdón, o dos alrededor. ¿Tá? Después podemos encontrar capilares, arteriolas, otras cosas también. ¿Tá? Pero en general siempre después las podemos encontrar en conjunto. ¿Tá? O sea que acá arteria, la vena, muchas veces la vena se colapsa, bien, porque tiene la capa más fina, es menos rígida y eso hace que en los cortes, cuando se hacen todas las preparaciones para que podamos impregnarlos con las diferentes tinciones y preparar para visualizar en el microscopio, em, pueden llegar a quedar colapsadas. ¿Tá? Acá tenemos una vena y por acá abajo, que casi ni se ve, tenemos otra vena. Bien. Cuando miramos desde el punto de vista de poniéndonos en la macrocirculación, vamos a ver las arterias, tanto la elástica, la muscular como la arteriola. Acá arriba les puse un croquis para que puedan ver la relación que hay entre lo que es la túnica íntima, la túnica media y la capa adventicia y puedan diferenciar, si se les muestra una imagen donde se ven las paredes de las tres, quién es arteria elástica, quién es arteria muscular y de cuándo estamos hablando de arteriola. Recuerden que las arterias elásticas son las primeras que salen del corazón, las que tienen que soportar mayor cantidad de presión, por ejemplo, la aorta. Entonces son aquellas arterias que tienen que tener una pared de músculo liso muy, muy gruesa, bien, bien robusta, que logre soportar presiones. Es lo que estamos viendo acá en la primera imagen. ¿Tá? Por acá arriba tenemos la túnica íntima. Todo esto está bien grueso, es la túnica media, todo músculo liso, y por abajo la adventicia. Si prestan atención, es muy difícil ver los núcleos individuales de de las células de músculo liso. Bien, porque es tanta el grosor que estamos en una resolución que no nos permite, si hacemos esfuerzo, vemos que hay un puntilleadito, pero lo vemos en detalle. Miren lo que nos pasa cuando nos vamos a la arteria muscular, donde la relación entre la túnica media y la adventicia no es tan grande. ¿Sí? Acá ya podemos distinguir los núcleos tanto de las células de tejido conjuntivo que están formando parte de la adventicia, como de las células de músculo liso y de las células o sea, de las células endoteliales que forman parte de la túnica íntima. ¿Tá? Se ve bien claro. El espesor se mantiene, o sea, hay una capa muy gruesa de músculo liso, pero no tan gruesa como lo era en la arteria elástica. Miren lo que nos pasa ahora en las arteriolas. A nivel de las arteriolas habíamos dicho que eran más bien de resistencia, bien de capacitancia, ¿tá? Son vasos en donde ya se da la distribución previo a que se pueda dar el intercambio. Entonces, a nivel de estos vasos, tenemos una capa de músculo, ¿sí? O sea, células de músculo liso, pero mucho más delgada, una adventicia y una túnica íntima, también con una relación menor. ¿Tá? Entonces, lo que estamos viendo acá, todas estas de acá, son arteriolas. Bien, y una característica bien interesante es que en las arteriolas pueden ver cómo los núcleos protruyen hacia la luz del vaso. Ven que los núcleos están como hacia afuera y se ve acá la capa de músculo liso. Todo esto que está acá alrededor es tejido conjuntivo que está circulante. Esta imagen se las dejé para que se tomen el tiempo de prestar atención y mirar cómo se organizan las arterias elásticas, el espesor. Bien, si agarro una arteria elástica y aumento, van a poder ver la túnica íntima, que tiene un endotelio, bien, con una capa subendotelial y una lámina basal.
van a ver una túnica media donde se pueden ver el músculo liso, entreverado, con mucha cantidad mezclado con mucha cantidad de fibras elásticas que le permiten esa elasticidad al vaso, bien, todos los núcleos, y una túnica adventicia, ¿sí? Una túnica adventicia más delgada. Todas estas imágenes pueden entrar al microscopio virtual de la Universidad de la República, es un poquito que es muy bueno y ahí pueden entrar particularmente al de Facultad de Medicina, buscan el preparado y ahí les muestra qué es cada cosa, les hace un resumencito, es una buena fuente para estudiar tanto en lo teórico como en la parte práctica de histología. Ahora vemos una arteria muscular. La pueden distinguir por la relación que tiene la capa muscular con respecto a la túnica adventicia. Miren acá a mayor cómo se ve la túnica íntima con las células endoteliales, que son estas células planas que tienen estos núcleos acá arriba. La túnica adventicia, formada por conjuntivo. ¿Tá? Esto que se ve así todo desprolijo es porque se rompe un poco cuando se prepara. Bien, y la túnica media que alcanza todo el espesor, ¿tá? Con todas las células musculares liso, con los núcleos, bien, y la lámina elástica externa. Nos pasamos ahora al sistema venoso. Nos acordamos que el sistema venoso tiene la función de llevar la sangre de nuevo desde el lugar donde se dio el intercambio hacia el corazón, ¿tá? Entonces, este sistema es un sistema de baja resistencia. Eso hace que tenga en la túnica media menos cantidad de músculo liso. ¿Tá? Existe, no es que no tenga, ¿tá? Existe el músculo liso, pero en menor relación. ¿Tá? Y eso hace que cuando ustedes ven a nivel microscópico puedan ver estos vasos que la luz no es tan robusta, ¿tá? Es más, no es tan ordenada, es más desordenada, pudiendo llegar a colapsarse. ¿Tá? Entonces, acá tenemos el vaso a menor aumento, ¿tá? Una vena particularmente, y si vamos a mayor aumento vemos a nivel de la túnica íntima, ¿tá? Las células endoteliales, acá bien finitas, bien con la capa subendotelial. Si vamos a la que está más afuera, tenemos la túnica adventicia. Y a nivel de la túnica media, que es mucho más delgada, todo lo que serían las células musculares lisas. ¿Tá? Ya acá no tenemos tanta estructura como teníamos en las anteriores, bien de fibras que soporten, que estén dándole rigidez a ese vaso. Una cosa que tienen que recordar, si se acuerdan de la primera imagen, tanto la túnica íntima como la túnica media tenía láminas elásticas internas y externas. En el caso de las venas, no tienen. ¿Tá? Esta es otra diferencia. Las venas no tienen láminas elásticas interna y externa. Esa capa que les había comentado, que daba rigidez y que son fibras elásticas que están allí, en el caso de las venas no están, ¿tá? Hay ausencia de esa capa. Miren qué bonito a nivel de la vena, como acá vemos una vena en el que no vemos las válvulas porque quizás justo en la sección en la que la cortamos no la sustrajimos, pero muchas veces se puede ver, ¿tá? En las preparaciones, si justo se logró cortar a nivel de la válvula, se ven las válvulas venosas. Si ustedes ven un preparado eh, que tiene este tipo de estructuras a nivel de la luz, bien, que ven que se puede colapsar un poco, que la túnica media eh, no es tan gruesa, es más desorganizada. ¿Tá? Esto que vemos acá son las válvulas. Bien, endotelio, que tiene acá las células planas, y adventicia por afuera.
Vamos a los capilares. ¿Tá? Los capilares habíamos dicho que formaban parte del sistema de microcirculación, igual que las arteriolas y las vénulas, y es el lugar donde se da el intercambio. ¿Tá? Está formado siempre por células endoteliales, bien, y una lámina basal que lo rodea. Y adentro tienen el ancho, el espesor del capilar es aproximadamente del mismo diámetro que un eritrocito, ¿tá? Que un glóbulo. Ahora, y es el lugar donde se da el intercambio. ¿Tá? Dependiendo en dónde esté el capilar, vamos a ver que la pared de los capilares tiene diferentes características que están bien asociadas a la función que tiene el órgano en el que se encuentra el capilar. Entonces vamos a poder clasificar los capilares en tres grupos, los que son los capilares continuos, después tenemos los capilares fenestrados y tenemos los capilares discontinuos o sinusoidales. Y a nivel estructural los vemos bien diferentes. Los capilares continuos, que son los que están acá arriba, un segundito, que son los que acá está en corte transversal longitudinal, bien, y acá es un esquema donde se ven solamente la parte transversal. Van a ver que tienen las células endoteliales, bien, y la lámina basal. Pero todo esto está de forma continua. Entonces, las sustancias que quieren atravesar, ya sea de la luz del capilar hacia el sistema circundante o desde el sistema circundante hacia la luz del capilar, tienen que atravesar estas células. Bien. Diferente es en donde tenemos los capilares, fenestrados. Las fenestras son perforaciones, que presentan el endotelio. Estas perforaciones que acá ven, son perforaciones a nivel de la célula endotelial que facilita el pasaje de sustancias. Es como si fuera una especie de filtro. ¿Dónde tenemos capilares fenestrados? Por ejemplo, en el sistema renal. Los riñones, que tienen la función de filtrar la sangre, la forma de filtrar la sangre para poder sacar los elementos formes que están adentro de la sangre, no los glóbulos rojos ni los glóbulos blancos, sino otros elementos que quedan ahí, que se transportan, proteínas, azúcares, demás, tienen esos capilares esta peculiaridad que forman, tienen fenestras y forman una especie de filtro, bien, lo que permite el filtrado de la sangre. Y por último, tenemos lo que son los capilares sinusoidales o discontinuos, que atentos, porque los capilares sinusoidales no tienen lámina basal y las células endoteliales son discontinuas. Eso genera que haya grandes lagunas en las paredes de estos capilares. Ahora vamos a ver que estos capilares que tienen estas perforaciones y que permiten muy fácil que se cuelen cosas hacia la luz del capilar son los capilares que se encuentran, por ejemplo, en los órganos blancos. Los órganos blancos son órganos hematopoyéticos, aquellos órganos que forman células sanguíneas. De esta forma, el glóbulo rojo, por ejemplo, puede ser formado en una región y poder entrar al torrente sanguíneo por estas especies de lagunas que están formadas por la discontinuidad de la pared de los capilares. Bien, entonces, si miramos los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares sinusoidales a nivel microscópico, vamos a ver que se ve claramente, este es el núcleo, bien, y la continuidad. En el capilar fenestrado se pueden ver las fenestras, ven como hay interrupciones en esta región, por ejemplo, en esta región. Bien, y todo esto es la célula endotelial con el núcleo. Y miren los capilares fenestrados. Esto es a nivel del vaso, que el vaso es un órgano también hematopoyético. No se ve la lámina basal, que es lo que se ve acá, que forma toda una lámina continua. Y ven cómo se ven las lagunas. Estas son los sinusoides. Estos son alguna estructura de algún glóbulo blanco.
¿tá? Que se ven los capilares. Entonces, repasando la estructura, a nivel arterial tenemos de afuera hacia la luz, túnica adventicia con una lámina elástica externa, una túnica media formada por músculo liso, la membrana basal, la lámina elástica interna y el endotelio, ¿tá? La capa endotelial. A nivel de las venas, tanto la lámina elástica interna como la lámina elástica externa desaparecieron, aparecen las válvulas y un menor espesor del músculo liso. Vamos a pasar ahora, vamos a dejar de lado lo que es la estructura del sistema circulatorio, o sea, de los vasos, y vamos a pasar al elemento sangre. ¿Tá? La sangre en sí misma forma parte del tejido conjuntivo, o sea, es un tipo particular de tejido conjuntivo. Es un tipo de tejido conjuntivo que está contenido dentro del sistema cardiovascular. Los elementos formes de la sangre son células. A grandes rasgos son los que tradicionalmente llamamos glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y la matriz extracelular es el plasma sanguíneo, o sea, es una estructura que es líquida. Bien. Aproximadamente el 7% de nuestro peso corporal está formado por sangre, ¿tá? Más o menos unos 6 litros de sangre en un adulto promedio. Entonces vamos a tener eh, el plasma, que es aproximadamente la mitad, ¿sí? El 55% de la sangre está formada por plasma. Un 4% van a ser las células blancas, o sea, los glóbulos blancos, y las plaquetas, que son estas que están bien chiquititas acá, y el resto glóbulos rojos. Bien. Y lo dije al principio, pero lo vuelvo a repetir, según si es un vaso de salida o un vaso de entrada, tenemos lo que es el sistema arterial y el sistema venoso. ¿Tá? Sistema arterial lo que sale del corazón, sistema venoso lo que entra del corazón. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Las funciones de la sangre son transportar sustancias, ya sea gases, cuando hablamos de gases hablamos de los principalmente de oxígeno y dióxido de carbono, transportar nutrientes, transportar productos de desecho y el transporte de hormonas y de otras sustancias. Muchos de los fármacos que tomamos como medicación se transportan en sangre. eh, bueno, elementos del sistema inmune, muchísimas cosas son transportadas en sangre. Pero a grandes rasgos, gases, nutrientes, productos de desecho y hormonas. La función de la sangre es mantener la homeostasis. Bien, la homeostasis es el mantenimiento dentro de los parámetros saludables de algunas de las condiciones que varían en nuestro cuerpo, ya sea el pH, las características de coagulación son importantísimas porque si por algún motivo un vaso sanguíneo se rompe, se genera una respuesta inflamatoria y respuestas de reparación, que van a generar la coagulación de la región donde se haya dado el daño. Y termorregulación. Mediante la circulación más rápida o más lenta de la sangre, nosotros termorregulamos. Aumentamos la producción de calor o disminuimos la pérdida. Y por supuesto que como tenemos glóbulos blancos que tienen función inmune, la sangre tiene también una función de protección. Cuando nos dedicamos a mirar cómo está formada la sangre, vamos a ver que el 54% aproximadamente son elementos líquidos, lo que llamamos plasma. El plasma está formado principalmente por agua, iones, algunas proteínas, como por ejemplo la albúmina, que es un transportador en sangre, nutrientes, productos de desecho y algunos gases que van sueltos, que difunden libremente en el plasma. La otra mitad, poquito menos de la mitad, un 46%, son elementos formes. Solamente de esos elementos formes, el 1% son glóbulos blancos y plaquetas y el 99% son glóbulos rojos. O sea, los eritrocitos son lo que encontramos en mayor cantidad de elementos formes en sangre, los transportadores de oxígeno.
Y como estamos en histología, tenemos que aprender a reconocer los tipos celulares. Vamos a tener que dentro de los elementos formes tenemos los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. ¿Tá? Los glóbulos blancos, que llamamos glóbulos blancos, los podemos, desde el punto de vista tanto de la función como de la histología, clasificar en diferentes tipos celulares. ¿Tá? Todos son glóbulos blancos, pero según cómo está formado el núcleo, según si tiene gránulos o no, vamos a clasificarlos. ¿Tá? Te vamos a encontrar neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. ¿Tá? Y en esta otra microscopía de sangre vemos las plaquetas, acá bien chiquitas, y estos son glóbulos rojos. ¿Tá? Todo esto que ven acá de fondo, glóbulos rojos, glóbulos rojos, glóbulos rojos. ¿Tá? Ven que pueden ver, por ejemplo, que los neutrófilos tienen el núcleo escotado y no ven presencia de gránulos, mientras que los eosinófilos, los basófilos y los monocitos tienen granulocitos. ¿Tá? Estos, los neutrófilos y los linfocitos, los llamamos agranulocitos porque no tienen gránulos, mientras que a los otros los llamamos granulocitos. Los eosinófilos son los que tienen gránulos eosinófilos, o sea, teñiditos de rosadito o de fucsia, y los basófilos son los que tienen granos que se tiñen de basófilo. ¿Tá? Y los monocitos no se tiñen. Vamos a ir viendo cuál es la función de cada uno de ellos. ¿Tá? Esto para que puedan distinguir a nivel microscópico los diferentes tamaños. ¿Tá? Ven que eritrocitos, muchísima cantidad, de un tamaño intermedio, mientras que los glóbulos blancos tienen el mayor tamaño, comparen. ¿Tá? Esto que está acá atrás, ya les dije que eran glóbulos rojos, entonces son realmente de mayor tamaño, excepto los linfocitos que son un poquito más chiquitos, pero les podemos apreciar el núcleo bien evidente, y las plaquetas bien pequeñitas, ¿tá? En comparación a las otras estructuras celulares. Vamos a mirar primero las características de los eritrocitos. Ahí a la derecha lo que tienen es una imagen de un frotis de sangre, donde se puede ver claramente que la mayoría de los elementos formes son los eritrocitos, y por allí abajo tienen una célula blanca, ¿tá? Un glóbulo blanco. Los voy a dejar pensando un ratito mientras les hablo del otro, a ver si pueden recordar qué glóbulo blanco es el que tiene esa estructura. Los eritrocitos, una característica bien importante es que ustedes no ven la presencia de núcleo porque no tiene. ¿Tá? Tiene núcleo en una primera etapa del desarrollo, pero después la pierden. Prácticamente el ciclo de vida de un eritrocito en sangre es de 120 días. Después se recicla y se forman nuevos. Y es bien importante que tienen hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encarga tiene la capacidad de unirse al oxígeno, tiene grupos hierro, se puede unir al oxígeno y es la forma en que el oxígeno, perdón, lo transportamos en sangre. ¿Tá? Y también se puede unir con un poquito menos de afinidad al dióxido de carbono. Si prestan atención acá en el frotis, van a ver que en algunos parece que fueran como anillos. ¿Tá? Eso no es anillos, eso es que tienen una forma de disco bicóncavo, entonces cuando les incide la luz del microscopio, ahí refleja la luz y pareciera hueco, pero es que realmente tienen una forma de disco bicóncavo. ¿Tá? Y los eritrocitos tienen una capacidad de que son son flexibles y se pueden deformar. Eso les permite abandonar, en caso necesario, los capilares. La hemoglobina, que la vamos a encontrar dentro de los eritrocitos, ¿tá? Formando prácticamente todo el eritrocito. El eritrocito es una célula que una vez que se desarrolló perdió el núcleo y perdió todos los elementos celulares clásicos, ¿tá? Que les permiten el metabolismo y está ocupado principalmente por esta estructura, es una proteína enorme que es la hemoglobina, que presenta 4 grupos hemo que tienen hierro, el grupo hemo viene de hierro, y al grupo hemo
con ese hierro que tiene, con ese átomo de hierro que tiene cada uno de los grupos hemo, le facilita mucho la unión al oxígeno, ¿tá? Porque el oxígeno se acopla al hierro y se transporta de esa forma. Esta proteína es una proteína que tiene aproximadamente un peso molecular de 68 kilodaltons, es una proteína bastante grande. Tiene 4 subunidades, la alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Bien, a mí me importa que recuerden que tiene 4 subunidades, cada una de ellas con un grupo hemo, y que es el grupo hemo a donde se le asocia el oxígeno, o sea, gracias a que existe el grupo hemo, esta célula tiene la capacidad de transportar oxígeno. Bien. O sea, la capacidad del transporte de oxígeno por los glóbulos rojos está dado porque hay una proteína llamada hemoglobina que guarda en su interior grupos hierro, y ese grupo hierro es el que se acopla al oxígeno para transportarlo en sangre. ¿Tá? Aproximadamente el 30% de la masa del eritrocito es esta proteína. ¿Tá? Es una proteína enorme. Y de hecho es la proteína más abundante que tenemos en esta célula. Vamos a los leucocitos o glóbulos blancos. ¿Tá? Ya encuentren en los libros leucocitos o glóbulos blancos, estamos hablando de lo mismo. No se me confundan, por favor, leucocitos con linfocitos. ¿Tá? Los linfocitos son un tipo particular de leucocitos. ¿Tá? Los leucocitos son todos los glóbulos blancos. Esta es la otra forma. Así como llamamos glóbulos rojos y eritrocitos, llamamos glóbulos blancos y leucocitos. ¿Tá? Los glóbulos blancos o leucocitos forman parte del sistema inmune. Se originan, por lo tanto, en dos regiones, ¿tá? En los adultos. En la médula ósea y en el tejido linfoide, ¿tá? En el tejido linfático. Son, por supuesto, como todos los elementos de la sangre, los elementos formes de la sangre, son células móviles que circulan dentro de los vasos y que son capaces de abandonar el sistema, el capilar, en el caso que tengan que ir a actuar en algún tejido particular. Imagínense que están ahí los leucocitos circulando en sangre y si detectan que hay un patógeno, una inflamación, una herida, cualquier cosa, abandonan el líquido sanguíneo y van a la región donde tengan que cumplir su función. En condiciones normales, el recuento de leucocitos, la cantidad de leucocitos que tenemos en sangre, son entre 4.500 y 11.000 microlitros, y 11.000 linfocitos por microlitro de sangre. Si por algún motivo tenemos mayor cantidad en el recuento leucocitario, hay que mirar cuál de los tipos de leucocitos es el que está aumentado, o todos, y se puede identificar entonces si lo que tenemos es, por ejemplo, una infección, si tenemos una infección por virus, una infección por bacterias, si tenemos un parásito, ¿tá? O una alergia, ¿tá? Eso depende de qué leucocito es el que esté aumentado. Entonces, le había comentado antes que los podemos diferenciar en granulocitos o agranulocitos, dependiendo si encontramos en el citoplasma la presencia de gránulos. ¿Tá? Acá en el esquemita de la izquierda, claramente ven que este y este tienen presencia de gránulos y estos dos no. ¿Tá? O sea que estos tres granulocitos y estos dos agranulocitos. Los granulocitos tenemos los neutrófilos, que son los que tienen gránulos que no se tiñen ni con eosina ni con hematoxilina, o sea que no se tiñen ni de forma ácida ni de forma básica. Tenemos granulocitos eosinófilos, o sea que tienen granulocitos más bien de color fucsia, y además se caracterizan porque tienen un núcleo que tiene dos regiones, tal como escotado. Y tenemos los basófilos, que tiene gránulos que son basófilos, o sea que se tiñen de violeta oscuro, que a veces es muy difícil de reconocer el núcleo porque los núcleos ya de por sí son ácidos, entonces ya están teñidos de basófilo, y si tienen mucha cantidad de gránulos basófilos, a veces queda como enmascarado. ¿Tá? Pero si podemos, y también depende en la posición del núcleo, si podemos identificarlo, vamos a ver que el núcleo tiene una forma así como más, no arriñonada, sino más compacta.
¿tá? Y los neutrófilos en general vamos a ver que podemos ver como tres subunidades. El núcleo se organiza en estas como tres subunidades. Con respecto a los agranulocitos, vamos a tener dos tipos de células de tipo leucocitos que no presentan gránulos: los linfocitos y los monocitos. Y los diferencian por el tamaño, porque los linfocitos son células bastante pequeñas en comparación al resto de los leucocitos, y porque además tienen un núcleo que es bien redondeado, ¿tá? Como si fuera una especie de huevo frito, como se ve acá en la imagen. Mientras que los monocitos tienen un núcleo que no ocupa casi todo el citoplasma, como en el caso del linfocito, es una célula además de mayor tamaño y el núcleo presenta una escotadura, ¿tá? Es como una media luna, así como se ve acá. Entonces, cuando miramos los granulocitos, tenemos que la mayoría son neutrófilos y tenemos en menor medida eosinófilos o basófilos. Eso quiere decir que si tenemos un frotis de sangre, vamos a encontrar muchísima cantidad de glóbulos rojos. Después vamos a ir al recuento leucocitario del tipo con gránulos y vamos a encontrar principalmente neutrófilos, eosinófilos y basófilos en muy poca proporción. ¿Ah? Los leucocitos, que son los leucocitos granulocitos, que forman parte del sistema inmune, se originan en la médula ósea de los huesos largos principalmente, y su función es identificar, atacar y destruir microorganismos patógenos. ¿Tá? O sea, microorganismos que ingresan a nuestro sistema y que son patógenos. Acuérdense que nosotros tenemos todo lo que es la microbiota, que son microorganismos que son nuestros, que no son patógenos, que nos hacen bien. ¿Tá? Esto es un ataque a elementos patógenos. ¿Tá? Regulan además la respuesta inflamatoria, o sea, si por algún motivo hay inflamación, están los leucocitos granulocitos cumpliendo su función ahí, y los gránulos, estos que nosotros estamos hablando, que tienen, ya sean neutros, eosinófilos o basófilos, son gránulos que adentro tienen proteínas. Estas proteínas tienen características diferentes que generan respuesta inflamatoria, ataque, destrucción, depende a lo que se enfrenten y el tipo de granulo que estemos hablando. Vamos a ir hablando leucocito por leucocito. ¿Tá? Primero, los leucocitos neutrófilos, aquellos que presentan gránulos, pero esos gránulos no se tiñen de ninguna, ni con eosina, ni con hematoxilina, entonces no los podemos apreciar en una especie de puntilleo, pero no podemos observar la tinción. Habíamos dicho que los neutrófilos son los que encontramos en mayor abundancia, aproximadamente el 70% del recuento leucocitario es debido a la presencia de leucocitos. El núcleo presenta lobulillos. Esperen, voy a agarrar el núcleo presenta lobulillos, depende el ángulo en que mire el núcleo, de cómo esté posicionado. Acuérdense que esta estructura es tridimensional. Si lo vamos a ver así como escotadito o lo podemos ver con los lóbulos en diferente región. En el citoplasma encontramos glándulos específicos. Tienen muy poca tiempo de vida en sangre, aproximadamente 8 horas, después se producen nuevos, y tienen una gran capacidad de migrar a los tejidos periféricos. Eso quiere decir que abandonan el torrente sanguíneo, están allí patrullando, abandonan el torrente sanguíneo y van al lugar en el que tiene que cumplir su función. En esta diapositiva solamente me interesaba que pudieran mirar los neutrófilos, cómo tiene en esta microscopía acá de la derecha, cómo se pueden ver todos los gránulos que tienen en el núcleo, cómo se ve la cromatina, o sea, en el núcleo, en el citoplasma, perdón, cómo se ve la cromatina, que se ve bien organizada. Acá, bien, y cómo se ven todos los gránulos con diferentes características en el citoplasma. ¿Ah? Y principalmente que noten y comparen el tamaño de los leucocitos con respecto a los glóbulos rojos, a los eritrocitos. Entonces, la función que tienen los neutrófilos de tanto fagocítica como antibacteriana de detectar
bacterias, elementos patógenos en nuestro sistema principalmente en el tejido conjuntivo, bien atacarlo, fagocitarlo y eliminarlo, a ese fenómeno de poder abandonar el tejido se llama diapedesis. ¿Tá? Y como consecuencia de la actividad de los neutrófilos y del ataque de agentes infecciosos, es que se aparecen los síntomas, por ejemplo, de la fiebre. Vamos a ver ahora, les traje un videito para que vean cómo se ve este fenómeno. Entonces, vamos a mirar acá el videito este. ¿Cómo? Play. Ahí. ¿Está? Donde vemos cómo circula la sangre con los glóbulos rojos y los neutrófilos, y por algún motivo detectan, ¿tá?, que en el sistema conjuntivo alrededor hay algún elemento patógeno y empiezan a abandonar el vaso para ir a cumplir su función en el sistema conjuntivo de protección de nuestro cuerpo. ¿Tá? Ese fenómeno es la diapedesis, una maravilla. Vamos a cambiarnos ahora a los eosinófilos. ¿Tá? Los eosinófilos eran aquellos leucocitos que presentaban gránulos que se tenían con eosina, ¿tá? O sea, con una coloración, vamos a decir, fucsia. Presentan este núcleo bilobulado, bien que en algunos casos lo podemos ver, si lo agarramos en el ángulo bien, vemos los dos lobulitos, a veces parece que fueran dos separados, pero siempre hay continuidad, y presentan gránulos bien adentro. Esos gránulos cumplen función frente a la defensa de ataques por parásitos y se activan en respuestas alérgicas. ¿Tá? La vida en sangre es aproximadamente 10 horas, también son de vida bastante corta. Y una característica bien interesante es que tenemos algunos gránulos que presentan lo que se llama un cristaloide típico. Ustedes, si estamos mirando una microscopía de este tipo, ven que tienen como una estructura que parece un cristalito adentro. Eso se llaman gránulos con cristaloide y nos permite identificar, a los que nos dedicamos a la histología, que este es un leucocito eosinófilo. Bien, los basófilos, yo les había comentado que una cosa de los basófilos es que como tienen gránulos basófilos y el núcleo también se tiñe de basófilo, a veces el núcleo queda enmascarado. ¿Tá? Presten atención acá en estas imágenes, como ven que el núcleo se ve allá con mucho cariño, pero está enmascarado. Los gránulos de los basófilos son gránulos grandes que se tiñen muy intensamente, ¿tá? Que presentan receptores para inmunoglobulinas, bien, y tienen un recuento, los basófilos en general tienen un recuento leucocitario muy, muy, muy bajo. ¿Tá? Prácticamente es muy difícil de encontrarse con un basófilo en un frotis de sangre. Y por otro lado tenemos dentro de los leucocitos aquellas células sanguíneas que no tienen gránulos, que vamos a llamar agranulocitos. Y los podemos clasificar en dos. Los linfocitos, que son aproximadamente el 25% del contenido sanguíneo, y los monocitos, estas células de mayor tamaño con un núcleo escotado. Tanto los linfocitos como los monocitos son producidos y almacenados en la médula ósea. Recuerden que la médula ósea, al igual que el vaso, son órganos que llamamos órganos blancos porque forman parte, sintetizan este tipo de células. El nombre lo dice, agranulocitos, eso quiere decir que no tienen gránulos específicos, pero no es que no tengan gránulos, sí tienen gránulos que no se tiñen con ninguna tinción. Bien, esos gránulos son inespecíficos, o sea, no están dirigidos a nada y se originan a partir de lisosomas. Tienen un núcleo de mayor tamaño que los granulocitos, o sea, si pudiéramos poner cada uno de los tipos celulares, vamos a ver que la relación
núcleo citoplasma de las células es mayor en estas que las anteriores y su función es la de defensa frente a agentes infecciosos. Cuando nos referimos primero a los linfocitos, vamos a ver que el núcleo ocupa prácticamente todo el espacio del citoplasma. ¿Sí? Acá tenemos mitocondrias, algún lisosoma o ser organelo inespecífico y un núcleo que ocupa prácticamente todo el lisosoma. Miren acá en un conteo sanguíneo como prácticamente no se ve citoplasma y el núcleo ocupando prácticamente todo el espacio. Y miren la relación entre un glóbulo rojo y un linfocito. Bien, es una célula en comparación al resto de las células blancas de gran tamaño. Si nosotros miráramos cómo es el citoplasma de esta célula, vamos a encontrar que tiene abundantes ribosomas, eso quiere decir que parte de su función es la de producir proteínas. Son las células principales del sistema inmune en cuanto a su función, están siempre ahí de centinelas, y los podemos clasificar según su tamaño en pequeños, medianos y grandes, así que los vamos a encontrar de varios tamaños. Y si miramos acá, más o menos en estas fotos podemos ver, esta es relativamente pequeña en comparación a esta que es más grande. Y se originan, como los anteriores, en la médula ósea y otros órganos linfoides. Con respecto a los monocitos, una de las grandes particularidades de los monocitos es que el núcleo presenta esta escotadura, que es muy pronunciada, que la podemos ver como con forma S. Y además vemos varios gránulos formados, que son lisosomas en realidad, que no se tiñen específicamente, pero que los vemos ocupando todo el citoplasma. ¿Lo ven? Todos estos que están por acá. Es una célula de mayor tamaño, bien, aproximadamente 12 micras de diámetro. Y estas células no tienen una función específica, sino que son precursores de otras células que posteriormente, en caso de ser van a dar lugar a lo que es el sistema fagocítico mononuclear. Bueno, y por último nos quedan las plaquetas. Bien, las plaquetas son dentro del sistema de células sanguíneas, las células que poseen menor tamaño, son células anucleadas que derivan de otras células especializadas que más adelante vamos a ver, que se forman en la médula ósea, que se llaman megacariocitos. Una característica bien interesante es que en el citoplasma de estas células vamos a encontrar que el citoesqueleto particularmente tiene mucha cantidad de microtúbulos. Y eso le da a esta célula una capacidad de poder deformarse, cambiar de forma y resistir. También presenta gran cantidad de actina y miosina y no tiene una vida en sangre muy larga tampoco. Está aproximadamente 10 días es el tiempo que circulan en sangre. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Bueno, la adhesión y la agregación plaquetaria. Vamos a ver que básicamente la función de las plaquetas es que frente a determinados daños que puedan surgir en los vasos sanguíneos a nivel del sistema circulatorio, la función de las plaquetas es, vamos a decir, como parchear esa región dañada. Si miramos cómo es la estructura de las plaquetas a nivel microscópico, vamos a ver que encontramos, por supuesto, siempre mitocondrias y otras estructuras, el núcleo, y gránulos con sustancias químicas. Miren acá la relación entre lo que era una célula linfoide, un glóbulo rojo y el tamaño de las plaquetas. Son las células más pequeñas del sistema celular sanguíneo. Y es muy frecuente que las encontremos agregadas, porque parte de su función es tener la capacidad de agregarse entre ellas frente a determinadas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plaquetas están presentes en sangre de forma natural, ¿bien? Y frente a determinado daño físico, porque el vaso sanguíneo se daña, se rompe, se altera de alguna forma, esto genera cambios en el medio ambiente, en todo lo que es la composición química del medio ambiente. Las plaquetas tienen la capacidad
de activarse frente a estos cambios y en consecuencia generar cambios tanto de su morfología, o sea, cambian de forma, y además en la secreción, liberan algunos mediadores que estaban guardados en los gránulos y que son llamadores para que vengan más cantidad de plaquetas y así de esa forma se produzca lo que es la agregación plaquetaria. Para esto, las plaquetas tienen la capacidad de hacer tres cosas. Primero, adherirse, ¿sí? Cuando registran que hay un vaso sanguíneo dañado, la plaqueta se activa. Esa activación implica la adhesión de la plaqueta a la región donde se produjo el daño y la activación. La activación es el cambio de la morfología y además la liberación de esos mediadores que están contenidos en esos gránulos. Y esos mediadores, si lo pensamos, esos mediadores actúan como si fuera una señal es en realidad una señal para que otras plaquetas que están circulantes se activen y vengan en la región a agregarse. Como consecuencia de la agregación plaquetaria se forma un botón, un plaquetario, y eso reviste la zona del vaso sanguíneo dañada. Bien, vamos a mirar ahora entonces cómo funcionan los grupos sanguíneos. Vamos a ver el sistema ABO, que el sistema ABO trata sobre los antígenos bien presentes en la superficie de los glóbulos rojos. Los antígenos son moléculas que inducen respuesta inmune y esa respuesta inmune resulta en la generación de anticuerpos cuando algún elemento o alguna sustancia es reconocida como no propia. Entonces, nosotros vamos a tener en el sistema ABO, vamos a tener en la superficie de nuestros glóbulos rojos, bien, diferentes tipos de antígenos. El antígeno de tipo A, que es este que está representado con una bolita, el antígeno de tipo B. Algunas personas tienen antígenos de tipo AB, o sea, ambos, y las personas del grupo O del grupo 0 no presentan ningún tipo de antígeno en la superficie de los eritrocitos. ¿Qué es lo que pasa? Aquellas personas que tienen, por ejemplo, tienen antígenos del grupo A, su cuerpo produce anticuerpos en plasma para el antígeno del grupo B. ¿Sí? Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, si una persona que tiene grupo sanguíneo A recibe una transfusión de sangre del grupo B, lo que le sucede es que, al ser portador del grupo A, en su plasma presenta antígenos de tipo B. Entonces, va a reconocer a esta sangre como no propia y va a generar una respuesta inmune. Bien, por eso es tan importante conocer el tipo de sangre, porque sobre todo para las transfusiones de sangre y algunas otras cosas médicas, es bien importante saber el tipo de sangre, porque si a una persona del grupo A o B se le suministra un tipo de sangre diferente, se va a desencadenar una respuesta inmune. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que son AB? Las personas que son AB, que presentan ambos grupos de moléculas en su superficie, estas personas no generan ningún tipo de anticuerpo plasma. Entonces pueden recibir donaciones de cualquier grupo sanguíneo. Totalmente opuesto a lo que les pasa a las personas del grupo O. Las personas del grupo O o 0 generan anticuerpos de ambos tipos, tanto A como B. Eso quiere decir que si reciben cualquiera de los tres tipos de donaciones de sangre, su cuerpo los va a reconocer como ajenos y se va a desencadenar una respuesta inmune. Por lo que el único tipo de sangre que pueden recibir los pacientes O 0 es una sangre con su mismo tipo de glóbulos rojos, o sea, otro donador de tipo 0. A este donador se le llama el donador universal, porque al no presentar antígenos en la superficie del glóbulo rojo, es capaz de donar, o sea, puede donar a cualquiera de ellos, porque nunca no va a haber anticuerpos en el plasma, ni en este grupo de personas, ni en este grupo de personas,
ni en este grupo de personas que reaccionen contra los antígenos en superficie, porque no tiene. Bien. Pero, si bien no tiene antígenos en superficie, sí tiene anticuerpos en sangre para ambos tipos, así que no puede recibir ni A, ni B, ni AB. Solo se puede recibir a sí mismo. Bien. Acá les quedó lo que acabamos de hablar sobre la donación de sangre y la compatibilidad para el sistema ABO. La sangre universal la pueden recibir todos los tipos de donantes. La sangre universal es la que se llama el tipo 0O. La sangre A se les puede dar a los A o a los AB, porque no van a reconocer sus anticuerpos. Los B a los B o a los AB. Y los AB se pueden donar solamente a sí mismos. El otro sistema sanguíneo que tenemos es el de RH. El factor RH también es un factor de antígeno. Están las personas que son RH positivas y presentan este antígeno en superficie y los que son RH negativas que no lo presentan. ¿Cómo es el linaje de dos personas? Si dos personas son RH positivo, darán un hijo RH positivo. Si dos personas son RH negativo, su hijo heredará también, será RH negativo. Si un padre es RH positivo y el otro RH negativo, su hijo tendrá los dos factores. Bien, y todas las variabilidades que no recuerdo si aprendieron las leyes de Mendel, pero que se pueden dar. ¿Qué es lo que pasa con el conflicto RH? El conflicto RH es que una persona que es RH positivo reconoce a la otro tipo de sangre como un agente patógeno. Y esto es muy importante sobre todo durante el embarazo y lo llamamos conflicto RH. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Una madre que es RH positiva engendrará, si el padre también es RH positivo, a un bebé RH positivo. Y acá, cero problema, en el primer embarazo. Si una madre RH positivo engendra a un bebé RH negativo, porque por ejemplo se dio este caso, bien, o se dio este caso o este caso, en el primer embarazo no hay ningún tipo de conflicto. Bien, porque recuerden, o les recuerdo, o les enseño, que en el primer embarazo las sangres, de la sangre fetal y la sangre materna, no se mezclan con este factor. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa durante este? No hay problema. Bien. Ahora, si una madre RH negativo engendra un hijo RH negativo sin problema, el problema es que cuando una madre RH negativa engendra un bebé RH positivo, acá el cuerpo lo reconocerá como un agente extraño, ¿bien? Y puede activarse el sistema inmune y generar problemas en el embarazo. Este problema no se da en todos los embarazos. Es un problema, en el primer embarazo no se da y se empieza a aparecer en el segundo embarazo. ¿Por qué? Porque durante el primer embarazo, la sangre de la madre y del niño no se mezclan. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento del parto. ¿Tá? Durante el parto, que hay membranas que se ven, que se interconectan, la sangre del bebé y la sangre de la madre se mezclan. Y eso genera que durante el parto haya una respuesta inmune. Bien, y generemos entonces anticuerpos contra los positivos, en esta madre negativa. ¿Qué es lo que pasa? Esa madre queda como portadora de estos anticuerpos y si hay un segundo embarazo, la madre será portadora de anticuerpos contra RH positivo y si el bebé es RH negativo no pasa nada. Si el bebé es RH positivo en este segundo embarazo, será reconocido como un agente extraño y se despertará una respuesta inmune. Bien. Hoy en día no es problema, se hacen análisis de sangre para ver el tipo de sangre que tiene la madre, y si la madre es RH negativo y el bebé del primer embarazo es RH positivo,
Si hay un segundo embarazo, se prevé, bien, y se puede dar medicación inyectable para que no haya reconocimiento del factor RH positivo y el embarazo pueda seguir sin complicaciones. Pero es muy importante, sobre todo en el embarazo, conocer el sistema RH tanto de la madre como del niño. ¿Tá? Vamos a ver ahora cómo es el proceso de formación de todos los tipos de células sanguíneas. Bien, el proceso de formación, de diferenciación y de desarrollo de las células sanguíneas es un proceso que se llama hematopoiesis. Bien, y ocurre en la médula ósea roja de los huesos largos. Bien, por ejemplo, acá tenemos un fémur representado. Y todas las células del sistema inmune, todas las sistemas, perdón, del sistema sanguíneo provienen de una única célula madre que se llama célula madre pluripotencial. Esta célula madre tiene la capacidad de poder diferenciarse en dos grandes linajes. Una célula madre del tipo linfoide, que dará lugar a todos los tipos de células linfoides, entre ellos son los eritrocitos, las plaquetas, los basófilos, neutrófilos y eosinófilos, o sea, todos los granulocitos, y los monocitos, que posteriormente darán lugar a los macrófagos cuando se activen, o las células de la línea mieloide. Las células de la línea mieloide son solamente los linfocitos. Bien, los linfocitos, aquellas células que habíamos visto, que era un tipo de glóbulo blanco, sin gránulos evidentes, con prácticamente nada de citoplasma, donde el núcleo ocupa prácticamente toda la superficie. Bien, es bien importante acordarse que en algunos casos darán linfocitos de tipo B y en algunos otros casos darán linfocitos de tipo B o los natural killer, que son un tipo de anticuerpo específico. Si bien les acabo de comentar que las células sanguíneas se forman en la médula ósea roja de los huesos largos, esto es en la vida adulta. Bien, en las diferentes etapas de nuestra vida o de nuestro desarrollo, vamos a decir desde la concepción, los órganos hematopoyéticos van cambiando. Bien, entonces, durante el desarrollo, en las primeras semanas del desarrollo, los primeros meses del desarrollo, no tenemos la médula ósea desarrollada, por supuesto, y hay varios órganos que aún no se han desarrollado, entonces es el saco vitelino, que es una estructura externa al embrión, que se produce como consecuencia de la concepción, es el responsable de la producción de la hematopoiesis. Una vez que el hígado y el vaso, que son órganos blancos, se desarrollen a partir del segundo mes, bueno, esta función, o sea, la hematopoiesis, tendrá lugar en estos dos órganos, ¿tá? O en el hígado y en el vaso. Si tuviéramos la posibilidad de ver un embrión durante este estado del desarrollo, vamos a ver que el vaso y el hígado son estructuras hematopoyéticas formadoras de glóbulos rojos y de todos los tipos de células sanguíneas y son órganos que ocupan prácticamente todo eh, el abdomen del feto, ¿bien? Del feto. Posteriormente, a medida que avanza el desarrollo de los huesos y aparece la función de la médula ósea, ahí la función hematopoyética cambia y deja de ser en estos órganos y empieza a ser en la médula ósea. Bien, a partir de aproximadamente el quinto mes. Por supuesto que entre el quinto y el séptimo mes tenemos a todos, al hígado, al vaso y a la médula ósea, como células hematopoyéticas, donde se está dando la transición desde unos órganos a los otros. ¿Qué es lo que pasa a partir del nacimiento, a partir del momento del noveno mes de vida, cuando nacemos? A partir de ese momento, durante prácticamente toda nuestra vida, todos los huesos que presenten médula ósea son formadores de células hematopoyéticas. Bien, si tengo médula ósea, entonces en estos huesos, en esas regiones, se forman células sanguíneas. Ahora, cuando eh,
envejecemos, esta función cambia y ahora son las vértebras, las costillas y algunos huesos más bien cortos o planos en los lugares en donde se dará lugar a la formación de células sanguíneas. ¿Ven? Así que depende en el momento de nuestra vida en el que estemos, qué estructura o qué órgano es el responsable de la producción de células sanguíneas, ¿tá? Que llamamos hematopoiesis. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es una región dentro del hueso que está formado por un tipo de hueso particular que decimos que se llama tejido esponjoso. El tejido esponjoso no lo encontramos en cualquier lugar, sino lo que lo encontramos en las vértebras, en las costillas, en el esternón, en el cráneo, en el sacro, en la pelvis y en la cabeza del fémur. Ocupa todos los espacios dentro de la red tubular de los huesos, o sea, si nosotros pudiéramos mirar cómo están formados los huesos, vamos a ver que tenemos el hueso compacto y el hueso esponjoso, y en el hueso esponjoso que tiene cavidades, esas cavidades están ocupadas por lo que llamamos médula ósea. Bien, representa aproximadamente el 5% del peso corporal y está formada por adipocitos y células sanguíneas que están en diferentes estadios de desarrollo. O sea que tiene grasa y células sanguíneas en diferentes estadios de desarrollo. Acuérdense que lo dijimos antes, pero que todas las células sanguíneas derivan y se desarrollan en esta región a partir de una única tipo de célula madre que es pluripotencial, o sea que tiene la capacidad de convertirse en todo, en cualquiera de las células del linaje sanguíneo. Y es un órgano, una estructura, mejor dicho, que tiene una gran función de producir glóbulos rojos. Se fabrica aproximadamente medio millón de millones de glóbulos rojos por día. ¿Cuál es la función de la médula ósea? Entonces, la que conocemos todos, que hablamos hasta ahora, que es la hematopoiesis, en una región particular de la médula ósea que le llamamos médula ósea roja. Y tenemos otra región de la médula ósea que se llama médula ósea amarilla, que tiene la función de almacenar grasa. ¿Cómo está formada entonces la médula ósea? Vamos a tener, como siempre, un parénquima y un estroma. Acuérdense que el estroma es todo el tejido de soporte y el parénquima es el que cumple propiamente la función. Cuando tenemos un órgano, siempre el órgano tiene células especializadas en cumplir la función del órgano y al cual llamamos parénquima, y después tenemos tejidos que acompañan, bien, que nutren y que sostienen, que es lo que llamamos estroma. Entonces, en el caso de la médula ósea, el parénquima va a ser el que cumple la función hematopoyética, o sea, la médula ósea roja, y el estroma es el tejido conjuntivo, que es un tipo de tejido conjuntivo que es laxo, de tipo reticular, los adipocitos que están presentes allí, por supuesto con una parte del sistema circulatorio que se encarga de nutrir todos estos tejidos, que en este caso es la arteria nutricia, y varios capilares sinusoidales que acompañan todo esto. Acá en la imagen de la derecha tenemos una extracción de médula ósea, donde se puede ver la médula ósea roja y en el centro de la cabeza del fémur la médula ósea amarilla. ¿Tá? Todo lo que vemos como en rojo es parénquima. Si aumentamos en el microscopio y observamos qué es lo que tenemos adentro de la médula ósea roja, vamos a ver que en la médula ósea roja se podemos encontrar dos compartimientos. Un compartimiento que llamamos compartimiento vascular, donde encontramos todos los vasos sanguíneos y los sinusoides, que son con una pared muy delgada. Bien, acuérdense que nosotros estamos fabricando células sanguíneas que una vez desarrolladas, bien, tienen que volcarse al sistema circulatorio para entrar al torrente sanguíneo. Estos son los sinusoides y a esto le llamamos el compartimiento vascular, con esta especie de lagunas que estamos viendo acá. Y después tenemos un segundo compartimiento que es el que cumple propiamente la función, que es el compartimiento hematopoyético.
En el compartimento hematopoyético lo que vamos a encontrar son nidos, lo que llamamos nidos hematopoyéticos, células reticulares y estroma, ¿tá? O sea, otro tipo de tejido laxo, de conjuntivo laxo. ¿Qué son los nidos hematopoyéticos? En los nidos hematopoyéticos tenemos estas células madres que eran capaces de dar lugar a cualquiera de las células del linaje sanguíneo, en especie de anidadas, donde se van desarrollando cada uno de los tipos de células sanguíneas. ¿Tá? Entonces llamamos nidos hematopoyéticos a estas regiones, ¿tá? Nidos o islotes, y en esas regiones es donde se están formando, por ejemplo, un nido donde se va a dar lugar a los eritrocitos, otro nido donde se va a dar lugar más bien a las basófilos. ¿Tá? Y después tenemos células reticulares, o sea, células conjuntivas y células del tejido adiposo, que son las que posteriormente van a dar lugar a toda la región de la médula ósea amarilla. Si miramos a mayor superficie, la médula ósea roja, vamos a ver que tenemos a las células progenitoras y nos damos cuenta quiénes son las células progenitoras por la relación que hay entre el núcleo y el citoplasma. Y porque, como ya dijimos, están anucleadas, bien, en estas especies de nidos. Entonces, esto que está con A es adipocitos, esto es un megacariocito, mega porque es muy grande. Bien, y ven que tenemos como agrupaciones de células que están formando los nidos. Y si se toman su tiempo, pueden reconocer algún tipo de célula. Bien, acá tenemos un nudo eosinófilo, por ejemplo, por los tipos de granos que se están desarrollando adentro. Bien, y la relación citoplasma-núcleo. A mayor aumento, megacariocito, megacariocito. Ven, por ejemplo, esto es un islote de células rojas, de glóbulos rojos, todas muy, muy similares entre ellas. Y estos espacios en blanco, donde vemos, estos son glóbulos rojos adultos, estos que están acá. Todos estos islotes, así que vemos acá, islotes no, perdón, todos estos vacíos que vemos acá, bien, estos son los capilares sinusoidales. Acá por acá arriba hay otro, ven que tienen todos glóbulos rojos. Y todo esto es el parénquima, bien, de la médula ósea roja. A medida que se nos transcurre la vida, la médula ósea va cambiando su estructura, bien, y va aumentando cada vez más con el paso de la edad la cantidad de glóbulos, de células adiposas que tenemos allí. Entonces, en el inicio de nuestra vida, la relación entre adipocitos y megacariocitos y tejido hematopoyético en sí mismo es muy alta, bien, pocos adipocitos, mucho tejido hematopoyético, y a medida que envejecemos, vamos perdiendo la función hematopoyética. No es que se pierda la función hematopoyética, pero va disminuyendo la función hematopoyética y la médula ósea va siendo ocupada por adipocitos. Entonces acá a la izquierda tenemos una imagen de una médula ósea más joven, bien, y a la derecha una imagen de una célula ósea, de una médula ósea, perdón, más envejecida, donde vemos abundancia de adipocitos. Entonces, nosotros podemos ver que la parte de la médula ósea roja va siendo sustituida con el paso de la edad por médula ósea amarilla. Muy bien. Siempre les recuerdo que es ideal para, pueden estudiar histología de cualquier libro. Toda la parte de tejidos la pueden encontrar en el libro de biología celular y molecular. En cualquiera de ellos aparecen todos sobre los tejidos, sobre la estructura de la célula y demás. Y particularmente el Ross y el Genser son muy buenos para la parte de histología. Bien, más bien más adelante. Ahí pueden encontrar ya de tejidos, alguna cosa de biología celular. Pero bueno, esos son los libros que recomiendo. Y siempre estamos atentos a contestarles las preguntas en el EVA.